¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Daniel Freire, aquí mandándole un saludo a toda la comunidad de Conversaciones. Les deseo lo mejor, bendiciones. En este Taylor Day vamos a tener como presentadores y como artistas a Juan Lopera, y va a estar Daniel Freire, ex guitarrista de Jesús Adrián Romero y Carlos Morrison. Entonces, para cual les pido un fuerte aplauso para que puedan empezar. ¡Bravo! Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todos vivos bien? Sí, vivos. Excelente. Nuestra primera vez en un evento Taylor aquí en Quito, en Ecuador, y estamos muy contentos de estar acá para mostrarles diferentes facetas de la marca de Taylor y obviamente escuchar música. Ojo, va a haber preguntas, va a haber concurso, va a haber regalos. No muchos, pero hay regalos. Gracias. Ok, ahora sí, regresando a la gran auditorium. Esta fue la primera Taylor que yo usé en vivo, que traje ya así por varios años. Y precisamente era eso. En ese entonces que la comencé a usar, como que estábamos intentando con diferentes ritmos, estilos, como que estábamos definiendo algo más hacia lo acústico. Todavía no estamos de lleno, pero ya empezaba a arpegiar, tocaba muchas rítmicas. De hecho era cutaway, tenía esto porque tocaba muchos riffs hasta acá. Entonces sentía que me aguantaba el peso de la mano. Tampoco era como que le soltaba todo, pero sí le soltaba bien. Pero también tampoco me requería extremadamente mucha energía para tocar arpegios, ¿no? Entonces sentía que estaba en un buen punto para ambas cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, recuerden, esta es la Grand Auditorium, forma exclusiva de Taylor, la inventa Bob Taylor en 1994, le llamamos la navaja suiza, y vamos a escuchar un poquito cómo suena en las manos de Daniel. Se me movía un poquito la afinación, pero... Y yo estaba así como... Pero es que tengo una afinación muy alterna que le acabo de poner Claro. hace 1 hora y media, Pero bueno, entonces sentimos que en el momento de tocar arpegios fue una guitarra que respondió. Cuando empezamos a tocar ya acordes con un pick, también respondió muy bien, no hubo compresión y simplemente nos dio, es que es demasiado clara. Si se dan cuenta, es una guitarra muy muy clara. Entonces bueno, vamos a seguir a la siguiente guitarra, la Grand Concert. ¿Listo? Entonces bueno, vamos a entender lo que es esta guitarra. Del tamaño de guitarras completas de Taylor, o sea, las grandes, no estamos hablando de la Baby Taylor, GS Mini, Baby Taylor, etcétera, etcétera, sino del tamaño completo. Es nuestra guitarra más pequeña, que es más angosta y que la escala es menor, o sea, no es tan larga la escala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando acortamos la escala, las cuerdas inmediatamente van a perder tensión y es una guitarra más suave de tocar. La experiencia va a ser mucho más sencilla. lo voy a pegar un poquito más fuerte, ¿ok? Chequen lo que empieza a pasar.
escuchen, abierta. Tocada suave. Proyecta. ¿Cierto? Ahí no estoy usando casi nada de energía. Pero cuando le suelto energía se empieza a... De hecho suena más pasito. O sea, comprime inmediatamente. Lo estoy pasando por mi caja. Por mi caja de efectos. Ahí nada más tengo un plate, un reverb corto. Y es todo. Y la consola está en cero. Sí, pero allá estamos flat todo. Claro. ¿Listo? Entonces recuerden, Grand Concert termina en el número 2. Nuestra guitarra más pequeña de tamaño completo. ¿Listo? Vamos a la pantalla a ver una de las guitarras que lamentablemente no tenemos esta tarde, pero aprendamos de ella. Esta es la Grand Symphony. Y la Grand Symphony es una guitarra que fue rediseñada por Andy Powers, que es actualmente nuestro Master Luthier, el que diseña todas las cosas en Taylor. Y si se dan cuenta, tiene dos salidas de sonido. Tiene la normal y tiene otra en el cutaway. Ahora bien, esta guitarra no la recomendamos para tocar en vivo, porque sabemos que en vivo se puede acoplar, obviamente tiene otra entrada de sonido más y el baterista está tocando y complicado, ¿cierto? Entonces es una guitarra que recomendamos mucho. ¿Para qué? Para estudio o para tocar en casa. Para estudio es impresionante, cuando la grabas con diferentes micrófonos realmente te envuelve el sonido, porque tiene las dos salidas. Listo. Entonces esta es la Grand Symphony y en la época antiguamente se llamaba la GS, que yo creo que es una guitarra que utilizaste muchos años, ¿no? Yo la traje como 10 años, la GS. Y en ese entonces era mi favorita, por eso lo usé tantos años. Terminó, le di rayones, golpes y todo, pero me duró hasta el final, que la regalé a un amigo. Pero sí, sentía muy similar a la Gran Auditorium, pero todavía con como un poquito de más espacio y un poquito de más low end, y le podía soldar un poquito más. Entonces como que la sentía muy similar, pero un poquito más con ese más espacio, ¿no? Y de hecho en esa versión que tenía Daniel, en esa época lo que hicimos fue subir la cintura de la guitarra más pegada hacia el mástil, y esto lo que le daba es un poquito más de fondo abajo. Entonces la volvía con un poquito más gordita, más caderoncita. Y eso nos daba más bajos y podía soltarle un poquito más de fuerza. Entonces esa fue la Grand Symphony y este es el nuevo diseño, que se los recomiendo muchísimo que la prueben cuando la tengan, y termina en el número 6. Grand Symphony termina en el número 6. ¿Listo? Es otra forma Taylor. Vamos a la siguiente. ¿Cuánta gente reconoce esta forma de guitarra? Es una forma de guitarra, exactamente, por allá levantaron la mano. Entonces, esta versión la tiene Fender, la tiene Ibanez, la tiene Martin, la tiene nosotros, la tiene Gibson, la tiene todo el mundo. Y es precisamente porque esta forma de guitarra nace en los 1900 y fue pensada en poder competir contra violines, banjos, acordeones, mandolinas que sonaban durísimo. Se dan cuenta que no le pasó lo que le pasó a la Grand Concert. Ya podía seguir dándole. Con un poquitín de efecto ahí. Bueno, si se dan cuenta hay una cosa importante. La tecnología de Taylor nos permite en todas nuestras guitarras tener un buen rango donde puedas realmente responder la guitarra a lo que estás tocando. No la tenemos, pero
Pero esa ahorita es mi favorita junto con otra que ya va a salir. Pues la Grand Pacific es como, yo sentía como que es agarrar, como que así lo interpreté yo, ¿no? Como que se agarraron la Grand Auditorium, luego la GC7 y me pusieron la Grand Pacific, así como el resumen de... Y siento precisamente que es el balance como casi perfecto, no sé si se pudiera decir, entre rítmicas, arpegios. Tiene suficiente cuerpo, tiene suficiente top end, brillo, ¿no? Como claridad, más que nada la claridad. Y ahorita, mis favoritas de Grand Pacific que tengo ahorita es la 517 y la AD17, que ahorita vamos a hablar también de ese modelo, pero termina en el número 7. Eso. Sí, ya se pudieron dar cuenta. No, ya, mejor dicho, ya te tengo así ya loco, ya no. Ya. Bueno, sí, es real. Termina en el número 7. ¿Listo? Entonces esta es la Grand Pacific y si se dan cuenta es una guitarra muy elegante. Es una guitarra que realmente la recomendamos muchísimo si estás cantando frente al público solo con tu guitarra. Es una guitarra que se te va a ver muy linda. Y lo que dice Daniel, tiene un poco de todo. Yo creo que es gracias a la construcción. Y en el estudio, o sea, conectada suena genial y en el estudio también suena genial. Tiene un espacio muy, muy único. Y si me quedaría con una GT y me quedaría con una Grand Pacific. Esta es la que, Sí, tienes me dijeron dos ahorita, guitarras. la que tienes ahorita con Carla. Sí, esta es la que tengo ahorita de gira con Carla Morrison. ¿Y por qué me fui con esta? Bueno, aparte que yo siempre he usado cuerpos, bueno, yo soy bajito de estatura, ¿verdad? Como ya saben. Entonces, y siempre he usado cuerpos grandes porque no había escuchado una guitarra más pequeña que no sonara sin, ya sabes, sin el cuerpo que uno espera de las que están más grandes, ¿no? Entonces siempre he traído cuerpos más grandes, pero esta fue el cuerpo más chico que sentí, que no perdió el cuerpo, todavía suena presente ahí, pero se me ve bien, suena bien. Y aparte tampoco no es como que la claridad y el cuerpo están sobre, así como con una jumbo, ¿no? O incluso lo que hablábamos ahorita con la Dreadnought, ¿no? Y como el estilo con Carla que estamos ahorita, la guitarra no es como que tiene que estar enfrente así y ocupar todo, pero tiene que estar ahí lo que es. Esta siento que es el balance y esta es. Exacto. ¿Y de dónde nace esta guitarra? Este es de los diseños más nuevos que tiene Taylor. Y básicamente había una de las guitarras más vendidas en el mundo es la GS Mini. Todo el mundo conoce la GS Mini, que es una guitarra, es la que está allá, esa de allá arribita. Y muchos fans de esa guitarra nos decían, me encantaría que fuera un poquito más grande. Y los que tenían Grand Concert, que es la guitarra más pequeña de tamaños completos, decían, me gustaría algo más pequeño. Justamente está en la mitad. Entonces es un poquito más grande que una GS Mini y es un poco más chica que una Grand Concert. Y aparte tiene una construcción interna distinta que se llama C-Class. Por dentro de la construcción, eso es como un esqueleto. Sale esta guitarra, la primera vez que me dicen el nombre de la guitarra yo me quedo como ¿qué? American Dream. Me sonó un poquito como... Pero bueno, entonces ahí entendí una cosa. Cuando Bob Taylor y Kurt Listug, que fueron los dos fundadores de Taylor, Bob Taylor y Kurt Listug, tenían 19 y 20 años, ellos trabajaban en una fábrica de guitarras. Y esa fábrica de guitarras se llamaba American Dream. Y los dos eran chicos y el dueño de la compañía quería vender la fábrica. Entonces Kurt dice, yo quisiera comprar esta fábrica. Se va a bancos, va y le pide plata a su papá, hace lo que puede, pues es un chavito de 20 años. Y el papá le pregunta, oye, pero tú sabes hacerle guitarras. Y él dice, no, él trabajaba en ventas. Entonces el papá le dice, bueno, ¿qué tal si empezamos por alguien que pueda hacer guitarras? Entonces el tipo se va y empieza a hablar con Bob Taylor, que Bob Taylor está haciendo guitarras todo el día, es diseñador, luthier y todo, y le dice, oye, ¿por qué no compramos esto juntos? Lo compran juntos y a la primera semana que le cambian el nombre a Taylor Guitars, porque Bob Taylor es el que las hace, se inunda la fábrica, se inunda. Pierden todas las máquinas. En ese instante, ellos empiezan a cortar madera para muebles, a arreglar guitarras, a hacer lo que pudieran para poder subsistir, y de hecho pasan 10 años sin pagarse un sueldo, para poderle pagar a sus empleados. Entonces, como era un momento tan fuerte para ellos, en la época de pandemia nace la American Dream. Entonces es una guitarra que es hecha en la fábrica del cajón de Estados Unidos, su valor es bastante económico y eso se logra
porque en vez de tener, por ejemplo, todas nuestras guitarras, las partes negras, todo es ébano puro, ébano africano. Pero esta, en vez de ébano, tiene eucalipto en las partes negras. Obviamente, no es que Bob Taylor diga, bueno, ¿qué le ponemos? Ay, ponle eucalipto, ya. Ahí hay un árbol. Y cuando terminan de tocar les huele bien el aliento, ¿no? Es delicioso. No, mentira, no. ¿Qué significan los números de Taylor? Porque es muy importante. Entonces, el primer número, ¿qué es lo que nos dice? La serie a la que pertenece. Entonces, recuerden que hay desde la serie 100 hasta la serie 900, y de ahí para arriba, Presentation Series, se llama la PS, que es como custom, así, es nivel... Sí, es una vaina así ya. O sea, la saca con uno oro de y la ya. realeza, ¿no? Bueno, esa es la Presentation Series. Y de las 100 para abajo está la GC Mini, Baby Taylor, Big Baby Taylor, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, primer número de la serie a la que pertenece. Entonces, en el caso sería la serie 500. ¿Cierto? Segundo número. Aquí se pone interesante. Segundo número es... Ustedes han visto... La mayoría de marcas, que es lo que utilizamos, la madera clarita de la tapa, ¿cierto? Eso se llama abeto de Sitka. Y el abeto de Sitka es una madera que se considera que es menos densa. Una madera menos densa. Y la madera menos densa nos ayuda a que tenga pues, la vibración correcta, la resistencia para que no se destruya la guitarra con la presión de las cuerdas. Y se le reconoce con el número 1. Entonces... si tiene un 1 en la mitad, significa que tiene abeto de Sitka o una madera menos densa. ¿Qué pasa si tiene un número 2? El número 2 es la caoba, por ejemplo, o la coa, o el ébano, o el redwood, que son maderas densas, que tienen una madera muy densa. Entonces las tapas, siempre que la tapa de la guitarra tenga coa o ese tipo de maderas, se identifica con el número 2, ¿cierto? Ahora, el 5 y el 6... es lo mismo, solo que en 12 cuerdas. Es lo mismo. Entonces, en este caso, si es un 5 en la mitad, es abeto de Sitka, 12 cuerdas. Si es un 6 en la mitad, es madera sólida, 12 cuerdas. Es muy fácil, ¿cierto? Entonces ya entendimos el número de la mitad, que es muy importante. Y de ahí, el último número. Se recuerden que todo este tiempo les está diciendo, termina en el número... la forma de la guitarra. ¿Qué forma de guitarra? Si es Dreadnought, si es Grand Concert, si es Grand Auditorium. Entonces en este caso es una 6, que vendría siendo una Grand Symphony. Entonces ahí ya entendimos lo que significa 516. Serie 500, abeto de Sitka, Grand Symphony. Ahora, ¿qué significa la C? ¿Alguien? C. Cutaway, que tiene entresacado. O sea, que tiene el acceso a las cuerdas, a los trastes más altos. Cutaway. Si no tiene cutaway, sería así. Normal, tradicional. Listo. ¿Y qué significaría la E? Electrónicos, que es electroacústica. Listo. Entonces hasta ahí clarísimos, ¿cierto? Ahí viene el examen, ¿eh? Hay examen. Nadie sale de... No, Dios. Pero bueno. Vamos a seguir ahora con una parte muy importante, Daniel, no me dejarás mentir. Ya metieron el pollo al agua. Hay que echarle agüita, digo, que echarle salecita, pimienta, clavitos, algo. Pero tiene que saber algo. Y eso es las maderas que escojas. Eso tiene muchísimo que ver, ¿cierto? ¿Cuál es tu madera preferida? Híjole, difícil, pero... es que depende de lo que vaya a tocar. Depende también de la tesitura de la voz del artista con el que vaya a tocar. Como Jesús Adrián, que fue un sonido obviamente que todos me ubican porque fueron demasiados años. En vivo era un palo de rosa, un rosewood. Entonces como que la guitarra abrazaba la voz de Jesús Adrián por todos lados. Y yo creo que, comentémosles esto. Ustedes todos han tenido un equipo viejo en la casa donde tenía 3 bandas, bajos, medios y altos. Ahora, hagan de cuenta que estamos poniendo esas tres frecuencias en 0, ¿cierto? En este caso, el palo de rosa, quítenle los medios. Que ahí es donde está la voz la mayoría de las veces, en esas frecuencias medias agudas, medias. Entonces, por eso es que todo el mundo pregunta, ¿es palo de rosa? ¿Es palo de rosa? ¿Es palo de rosa? Pero esa es la razón, porque es muy fácil de encontrar en la mezcla. En el estudio es muy fácil de encontrar, porque sale.
y los medios es la voz, entonces no pelea mucho. Entonces por eso es que es tan perseguido el palo de rosa. Pero, por ejemplo, la caoba, que es una madera un poquito más cálida, ¿no? Que es sólida. Que es sólida. O sea, que más, es densa. Es más densa, pues, es más densa, es más cálida y no habita tanto en los agudos, volviendo a la analogía, ¿no? Del ecualizador de graves, medios y agudos. Cuando la uso esa con mi esposa, siento que, por ejemplo, la voz de mi esposa está de medios a los agudos. Ah, entonces la encuentras más fácil. Y luego la guitarra de caoba está como medios agudos para acá. Entonces siento que se balancean. Entonces por eso depende del cantante. Y también obviamente de tu oído, lo que a ti te guste, ¿no? Pero agarremos ese mismo ecualizador, subámosle un poquitico de bajos y subámosle un poquito de medios. Eso es la caoba. A diferencia del palo de rosa, que es medios para abajo, ¿cierto? Y aquí hay una parte que es muy importante, que yo quiero hablar, por ejemplo, del maple. Y aquí es donde se pone interesante el mundo de Taylor. ¿No les ha pasado? Bueno, cuando algún día le van a decir como que, bueno, mi guitarra es 600, la tuya es 300, entonces la mía es mejor. Porque pues va subiendo, ¿no? Completamente erróneo. 600 es una serie de maple. Y el maple es una madera que si ustedes agarran ese mismo ecualizador, bájenle bajos, bájenle medios y súbanle altos. Completamente distinta a la caoba, por ejemplo, que es una serie 300. Entonces no tiene nada que ver que suba de número con que sea mejor o peor. Es simplemente una madera distinta. Y obviamente va teniendo atributos estéticos, va teniendo un montón de cositas, más chispitas y cositas y todas las cosas que hacen que una guitarra sea más costosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿quién utiliza las 600? Gente que le gusta tocar arpegios, gente que le gustan mucho los armónicos, que le gusta el tapping, que es muy virtuoso en la guitarra. Por ejemplo, Petrucci es un guitarrista de un grupo que es así súper... Toca maple. Él tiene una maple y no le interesa otra guitarra, ¿cierto? Entonces, no se dejen engañar con eso. Escuchen la guitarra y de ahí escójanla. No es que va subiendo de serie y es mejor. Entonces es el maple. Ahora vamos a la coa. Hagamos un ejercicio. La coa. La coa tiene su onda. A ver. Una Baby Taylor de coa. Espérate, muestro la madera un segundo. Entonces esto es coa, ¿cierto? Ahora, acá se llama acacia, la coa. ¿Sí? Ah, bueno, mira, coa. Bueno, el caso es que la coa, ya la tengo como coa. La coa, que sirve para hacer guitarras, porque no toda la coa sirve para hacer guitarras, nace en Hawái, solo en Hawái. De ahí, la que sirve para hacer guitarras, tiene que ser a más altura de 2000 metros de altura. Esa es la que sirve para hacer guitarras. Y de ahí, en algunas ocasiones, el árbol tiene que caerse naturalmente. ¿Ya? Entonces no tenemos gente empujando constantemente. Entonces, es un árbol que realmente es muy escaso. Es muy escaso. Entonces, por eso es que ustedes ven una guitarra de coa y es un poquito más cara y dicen, ¿y por qué diablos? Por eso. Porque es difícil de encontrar. Pero la coa tiene una cosa, es a medida que la vas tocando... Se va abriendo con los años. La coa es esa madera como que va cambiando, pero para bien, y se abre con los años, y se abre, y el color va cambiando, pero para bien. Mucha gente dice que tengo una coa cree que tiene otra guitarra. O sea, va dando, va despertando. Listo. Ahora hagámosle una Baby Taylor. ¿Quieren escuchar? Baby Taylor. ¿La sintieron bien allá? Exactamente. Entonces simplemente es una madera que tiene su, aparte de ser muy linda, es una madera que va dando un poco más. ¿Listo? Entonces ya entendimos la coa. La bebé.
Exacto. Pero no menosprecien a las bebés. Exactamente. No, ¿te acuerdas ayer? Ayer estábamos en ¿dónde? En Panamá. En Panamá se enloquecieron, o sea, es que suena, se la llevaron de uno. De hecho, esta es la única que tenemos en tienda actualmente, ¿no? Baby Taylor Coa, es la única. Pero recuerden, es muy escasa. Si logran tener una, agárrenla. Para terminar con maderas, la caoba nace en Centroamérica. El sapele es el primo africano. Entonces, si viene una guitarra con madera de sapele, es los mismos atributos sónicos de la caoba. Y de ahí, el ovancol, que es muy exótico, que tiene como vestigios verdosos, es una belleza, es el primo del palo de rosa africano. Entonces, si ven ovancol, es parecido al palo de rosa. Si ven sapele, es parecido a la caoba. ¿Cierto? Es muy sencillo. Y por último, todas nuestras guitarras, exceptuando la American Dream, todas en las partes negras, es ébano puro africano. Es puro ébano. No es plástico, no es Richlight, no es quién sabe qué. Es puro ébano. Y ojo, muy importante. Bob Taylor, cuando se va a Camerún, porque hubo un momento donde no se podía sacar ni un árbol de ébano más, estaba prohibido y estaba completamente ilegal sacar un árbol de ébano, porque estaban acabando con la selva. Se va Bob Taylor y le pregunta a la gente que está allá y les dice, oye, ¿ustedes cómo cosechan el ébano? Entonces ellos dicen, porque en esa época todo el mundo tenía que tener, si es ébano, completamente negro. Entonces se va Bob Taylor y le pregunta a ellos y ellos dicen, no, pues nosotros salimos en la mañana, cortamos árboles y cuando encontramos uno negro, es el que les vendemos a ustedes, a todas las compañías. Y él dice, ¿y como cuántos árboles tumban diariamente? 15 a 20 árboles más o menos. O sea, estaban tirando 15 a 20 árboles para sacar uno. Estaban acabando con la selva. ¿Y qué era esto? Era porque el resto de ébano tenía lunarcitos amarillos, o tenía vetas, que son naturales, que no tienen nada que ver con la densidad o la durabilidad ni nada. No es ébano de segunda clase, eso no existe, es puro ébano. Simplemente que lo van a encontrar en algunas guitarras. Pues ahorita estos son negro completamente, pero por ejemplo este que está ahí tiene estas rayitas amarillitas, si se dan cuenta. Y esta también. De hecho, a mí siempre se me hace más bonito que tenga como esos detalles. Sí, lo convierte en una guitarra única. Si se dan cuenta, ahorita cuando agarren esta guitarra, el que la vaya a comprar, se van a dar cuenta que tiene como estas veticas amarillas. Es ébano puro, no es ébano de segunda clase. Y nosotros le proveemos mucha madera a otras compañías. Entonces van a empezar a ver otras compañías con ese tipo de cosas. Simplemente fuimos los primeros en decir no más. Hay que utilizar todo el ébano y replantar. Y actualmente somos los únicos que podemos sacar ébano con permiso, obviamente, de Rainforest y de todas las organizaciones ambientalistas. Eso es Taylor. Y de hecho, de paso les digo, en este instante Bob Taylor está en Camerún. Y el tipo duerme en tienda de campaña enseñándole a la gente que está ahí a sembrar otras especies como té, o naranjos, etcétera, para que puedan subsistir mientras que cuidan el ébano, porque el ébano se tarda un ratito en crecer. Pero entonces, ¿de qué viven? Entonces les está enseñando cómo sembrar. Es una cosa muy linda, realmente. Chévere. Aquí empieza otra diferencia, Taylor. ¿Tú qué opinas de esto? Yo en aquel entonces había giras que tocamos conciertos de 3 horas, 2 horas 45, tocando 50, 60 conciertos al año. Y híjole, terminas cansado y agotado de estar así, ¿no? Entonces, cuando estuve probando diferentes guitarras y ver que cuando llegué a Taylor, lo primero que noté es que no tenía que hacer tanta presión y la acción estaba mucho más baja. Y es como que ya puedo aguantar esto más tranquilo, ¿no? Porque pareciera que no, pero cuando tocas y horas y horas y horas y horas y horas, o sea, una diferencia de acción de milímetros y de así hace toda la diferencia. Entonces, en realidad yo no sabía por qué, simplemente se sentía bien y hasta después, años después, que ya me enteré y estudié esto y dije, ok, no. Pero en ese momento no sabía, simplemente, funciona mejor y está la acción más baja y
Exactamente. Ahora hay una cosa importante. Todos me pueden discutir aquí, no, hombre, esta otra guitarra suena mucho mejor. Bueno, es tu oído. A ti te gusta, dale, perfecto. Lo que sí es que somos la guitarra más cómoda del mundo. Porque este sistema es patentado. Nadie más lo puede tener. Entonces, esta es una de las grandes diferencias de Taylor. Nuestros necks, o sea, el brazo, es atornillado en la guitarra. Atornillado, no pegado con pegamento. Y un técnico de Taylor puede quitarle el brazo en menos de 40 segundos. No lo hagan en la casa. Yo lo hago en 20. No lo hagan. No lo hagan. Así llega. ¿Listo? Ahí. Entonces, en menos de 40 segundos pueden quitar esto. Ahora, ¿cómo funciona esta tecnología que se llama el Taylor Neck? Este es el cuerpo. Y me quito de acá porque ustedes puedan ver porque estoy ahí como en la mitad. Entonces, miren eso. Ahí van los tornillitos, etcétera, etcétera. Y yo creo que no han sentido ninguna deficiencia de sustain, ni de vibración, ni de volumen. O sea, mucha gente decía como, no, si no tiene pegamento no suena. Suena. Entonces, esto lo que hace es que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una guitarra ustedes la empiezan a sentir incómoda? O sea, que las cuerdas están muy levantadas. Moverle el alma, ¿no? Le mueven el alma y entonces lo mueven un montón hasta que aquí arriba se siente bajita la guitarra y está perfecta. Y de ahí se pasan para acá, les charlea toda la guitarra y es imposible tocarla, ¿cierto? Es horrible. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Agarra el huesito blanco y empieza a lijarlo. Sí. Dele. No hagan eso en No, casa por favor. tampoco. No. Entonces lo empiezan a bajar como puedan. Pero yo los entiendo. Es una guitarra que es pegada con pegamento y el alma únicamente llega hasta aquí. De ahí para abajo, ¿qué? O sea, es imposible cuadrarla. Imposible cuadrarla. Entonces, esa es una de las diferencias, Taylor, que nacen. ¿Ustedes se acuerdan del MTV Unplugged? ¿Se acuerdan de esa serie? Sí, ¿se acuerdan que traían un montón de grupos así metalerazos y todo lo que... Aquí hay guitarristas eléctricos el día de hoy que tocan guitarra eléctrica. Bueno, ahora imagínense hacer un tapping en una guitarra acústica y que les suene. En esa época les pasó eso. Y cuando la gente empieza a descubrir Taylor y se dan cuenta que una Taylor puede quedar tan baja como una guitarra eléctrica, ahora imagínense una guitarra de 12 cuerdas tan baja como una guitarra eléctrica. Es otro mundo completamente distinto. Ya no tienes que sufrir. Entonces miren estas zanjas, y estas zanjas, un técnico especializado de Taylor que ya están en este instante en el proceso de tener aquí en Más Música alguien que va a estar graduado de Taylor, tiene estos papelitos que son de madera y que tienen diferentes calibres y se llaman shims. Bien que hay cuadrados y bien que hay triangulares, obviamente para llenar qué espacios, estos, pero hay triangulares. Entonces, por ejemplo, si la guitarra tiene el brazo está así, que es lo que causa esa curva horrible que no pueden tocar, se le ponen los papelitos acá de diferentes calibres y el brazo completo hace esto, completo, no una parte, completo. Y de ahí el técnico de Taylor mueve el alma un poquito y queda perfecta, absolutamente perfecta para tocar en la comodidad que tú quieras, ¿cierto? Diferencia Taylor, Taylor Neck. Y Dani, otra de las cosas que yo creo que para ti te cambiaron. Sí, esta, pues no sé si sería la más, me atrevería a decir en ese momento lo que más, porque también fue que era muy cómoda. Pero yo intenté muchas guitarras y seguro me vieron los que a lo mejor me ubican de antes, ¿no? Con muchas guitarras, muchos efectos. Siempre me gusta intentar buscar hasta hallar un sonido que digo, ok, aquí tiene más sentido y suena más... más real, valga la expresión, ¿no? Pero lo que notaba con muchas guitarras que probé es que me sonaba como apretado el sonido, los arpegios como que, y no me sonaba para nada parecido al sonido del estudio, que es un sonido más abierto, que se captura con micrófono, que la energía fluye más, el aire fluye más, ¿no? Entonces este sistema sí para mí vino a cambiar como que todo el juego. Algunos de ustedes conocen un poco de la historia de grabación en estudio, de preamplificadores, de consolas. Para los que no conocen mucho de esto, hay una consola, son como 3 consolas las legendarias que cambiaron el rumbo de la grabación, ¿no? Como tal, de los discos, de los estudios. Una de ellas es Neve, se llama la consola Neve, que fue creada por Rupert Neve
Y esa consola, o sea, cómprense un preamp de eso para que vean cuánto les sale un preamplificador de esa consola, ¿no? Pero la calidez, los armónicos de ese preamp, todo, o sea, es increíble. Bueno, después también me enteré que este sistema fue creado por Rupert Neve junto con Taylor, ¿no? Entonces estás hablando que el tipo que cambió, o sea, que ha cambiado la historia de la grabación en estudios, del sonido en estudios, de capturar instrumentos, fue el que creó este sistema, ¿no? Junto con Taylor. Entonces ya se han de imaginar de dónde viene la cosa, ¿no? Con mis efectos, que yo he usado ya por años, vienen unos in-ears, y de las cosas que me tienen más emocionado, ya estamos a una nada, estamos con los últimos detalles de la plataforma que va a ser la escuela en línea, que voy a lanzar cursos, y el primero va a ser un curso de grabación, edición y mezcla de guitarras acústicas, donde básicamente todo lo que he aprendido en 20 años de otros productores, de otros ingenieros, de otros guitarristas, y todo lo que yo he aprendido también, que me he preparado, que he estudiado y que he tomado todo lo mejor, ¿no?, de todos los demás y lo he reinterpretado a mi necesidad y a mi gusto. Todo, cómo grabo, qué preamps uso, cómo usar la microfonía, técnicas de grabación. En una de las técnicas de grabación hablo cómo microfoneo mi guitarra, y también uso la línea cuando es una Taylor, que es un buen sonido de línea. Pero bueno, todo lo que he aprendido ahí está resumido en 4 horas en un curso que voy a lanzar. Y bueno, a los que compren este curso, al inicio va a haber como unas semanas de preventa. A todos los que entren, va a ser un número reducido, obviamente, no es como que los primeros 500, no. Es más, estamos por definirlo, pero vamos a rifar guitarras GS Mini. Y aparte de que vas a aprender muchísimo, la pura sección de edición, se las recomiendo. Les va a ayudar muchísimo, especialmente si están interesados en grabar sus propias guitarras en su casa. Pero bueno, aparte de que van a aprender al comprar este curso, van a poder ser parte de una rifa de 5 guitarras que voy a estar regalando gracias a Taylor. Y gracias a ti. 5 GS Minis electroacústicas. Pueden tener el chance de ganarse alguna de ellas. Entonces es muy importante. Pero no siendo más, vamos a callar el pico. Y tenemos que andar a música, y los dejo por favor con el maestro Daniel Fraire. ¡Bravo! Esa es la parte buena. Yo me acomodo un poquito aquí. Esta canción se llama Tranquilidad, es parte de un EP un poquito diferente, ¿no?, a lo que se esperaría en un EP. Este EP es de música como para perdón, es música para... ¿Se fue? ¿Se fue o no? Ahí, sí, ok. ya vino. Este EP es música para meditar, para relajarte, para orar, para descansar, pero tampoco se van a dormir, ¿ok? Para descansar, pero es una música muy tranquila, donde la idea es simplemente dejar que las guitarras y la música y algunas melodías de voces que tengo invitadas, si no lo han oído, escúchenlo, especialmente si quieren un momento tranquilo. ¿Sí? Escuchen este EP, pero tengo de invitadas a Lily Goodman, una amiga que quiero muchísimo, Carla Morrison, alguien que aprecio y le he tomado mucho cariño. Está Santiago Benavides de Colombia, un gran cantautor. Está mi esposa, ¿qué les puedo decir de mi esposa? Para mí, la voz más linda que he escuchado y más tierna. Pero bueno, esta pieza es eso, y es de las piezas que más disfruto tocar. He hecho muchísimos arreglos en mi carrera, pero este tema, siempre que lo toco, es como que me tranquiliza y me conecta conmigo mismo y con Dios, ¿no? Entonces, bueno, espero que lo disfruten.